Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con su familia. Hoy 31 de agosto del 2024 quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión del Evangelio del día que es tomado de San Mateo 25, 14, 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según las capacidades de cada uno. Y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy hablamos de la parábola de los talentos en el Evangelio de Mateo. Y es una enseñanza profunda sobre la responsabilidad, sobre la fidelidad y sobre el uso que le damos a los dones que Dios nos ha confiado. Hermanos, si podemos tocar un tema de responsabilidad, porque cada uno de los siervos recibió talentos, y dice la lectura, según su capacidad. Y esto, hermanos, nos lleva a recordar que Dios conoce nuestras habilidades y nos da responsabilidades de acuerdo a ellas. No todos, hermanos, tenemos los mismos dones o recursos, pero todos somos responsables de hacer lo mejor con lo que el Señor nos ha dado. Puede que unos tengamos unos dones o que mis hermanos tengan otros que yo también admire. No todos tenemos los mismos dones, hermanos, pero sí todos tenemos que tener una responsabilidad de saber utilizarlos, de saber ponerlos al servicio y saber multiplicar el don que el Señor nos ha confiado. También, hermanos, en el Evangelio de hoy podemos destacar una palabra que es la fidelidad, porque ahí lo dice también la lectura: si sos fiel en lo poco. Y los siervos que recibieron 5 y el otro que recibió 2, lo invirtieron
y lograron duplicar lo que recibieron. Hermanos, esto nos enseña la importancia de ser fieles en administrar lo que se nos ha confiado, ya sea mucho o sea poco. Pero Dios espera que ese don que hemos recibido lo podamos hacer producir, que seamos fieles, que seamos diligentes y que podamos con ese don multiplicar y hacerlo llegar a muchas personas. Y que esos dones que el Señor nos ha confiado no los usemos para compararnos con los demás. Porque cada quien, como les decía, tiene su don, tiene su habilidad. Nosotros tenemos que ser fieles y también tenemos que ser responsables. Hermanos, también en la lectura de hoy podemos ver que hay un riesgo a no actuar. Hay un riesgo porque lo podemos ver en el tercer siervo, que recibió un solo talento y que por miedo lo escondió. Y esa actitud de ese siervo solamente nos enseña la falta de confianza en Dios, la falta de confianza en uno mismo. Y la misma parábola que hoy compartimos, hermanos, nos avisa y nos advierte sobre los peligros que hay de no actuar y de no actuar por miedo, de que el miedo nos paralice y que ese miedo nos impida que podamos desarrollar ese don que el Señor nos ha confiado. Al final, hermanos, el no tener responsabilidad, el no ser fiel en lo poco y el quedarse estático como el tercer siervo tiene consecuencias y tiene recompensas. Y eso también es muy claro en la lectura de hoy, porque los siervos fieles fueron recompensados, mientras que el siervo que fue negligente, que tuvo miedo, fue castigado. Y esto, hermanos, nos enseña y nos remarca que en algún momento tendremos que rendir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de cómo hemos administrado los dones, de cómo hemos administrado el tiempo y las oportunidades que Él nos ha dado. Aquellas personas que han sido fieles serán bendecidos con aún más responsabilidades, con aún más dones. Mientras que aquellos que han sido miedosos y que no han puesto al servicio sus dones van a enfrentar consecuencias por ese miedo, por esa negligencia. El Evangelio, hermanos, nos invita a que seamos fieles, a que seamos responsables con lo que Dios nos ha confiado. Tenemos que recordar que cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante en el plan y en la obra de nuestro Señor Jesús. Hermanos, hoy es un día para que nos preguntemos todos cómo estamos usando nuestros talentos. ¿Qué me está impidiendo producir más? ¿Será nuestra pereza? ¿Será un letargo? ¿Será miedo? Creo que hoy es un día importante para que nos hagamos estas preguntas y podamos responderlas frente al Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a tener fuerza, valentía, responsabilidad, fidelidad para poder, con esos dones confiados, extender el reinado del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vencernos por amor para alcanzar la santidad.